Mi gente, ¿cómo estamos? Estamos en un capítulo más de Quivo Parso y con una persona bastante especial, un gran amigo de hace muchos años que me ha dado la música y una persona bastante controversial. Le tenemos una intro para el día de hoy y esto dice así. Hoy en Quivo Parse tenemos a un invitado que muchos conocen por su talento musical, pero también por su rol en la función pública. Wilfrido Cáceres ha estado en el ojo de la tormenta en la política, en la cultura y en las redes. Pero hoy viene a contarnos su verdad, su visión y también sus pasiones. Vamos a hablar de música, de decisiones difíciles, de detergentes y de lo que nadie se atreve a preguntar. Bienvenido, mi querido Doc Wilfrido Cáceres. Jesús David Parada, ¿cómo te va? Bien, bien, chévere acá. Muy feliz de recibir esta invitación. Recuerdo que me invitaste en Semana Santa. Sí. Te dije, qué lindo que te llame Jesús en la Semana Santa. Sí, me acuerdo de ese mensaje. Jesús me escribe en Semana Santa. Así mismo. Oye, felicitarte por este espacio. Muchos espacios como estos hacen falta en nuestro ecosistema digital. Vos mejor que nadie sabes que el mundo de la música cada vez se va poniendo más complicado. Así es. Y requerimos de más oportunidades para poder exponer a los artistas, para que el mundo vuelva a ver esa necesidad de tener una pequeña agrupación en vivo, la delicia que hace la música en vivo y por sobre todo disfrutar del talento de gente como vos, gente talentosísima. Hombre, Doc, la intro era para usted y me la terminó tirando a mí. No, todavía yo no me salí de nuestra época de Entre Claves, que hacíamos las presentaciones. Entonces me quedé Claves. Vamos a hablar de eso. ¿Sabe qué día estaba mirando los grupos del WhatsApp? Sí. Y yo estoy todavía en el grupo de Entre Claves. No, y creo que eso es el único que quedó. Hasta yo ya salí para eso. Sí, saliste de rato. Acércate un chiquitico ahí más tu mic. Acá. Ahí estamos mejor, exacto. Bueno, Doc, nada, mire, yo sé que usted no le da entrevista a nadie. Así es. Yo sé que no ha hecho esto y que esto es algo que está haciendo por amistad, por todo lo que hemos compartido musicalmente, en nuestra amistad también personal, así que te lo agradezco muchísimo y que te tomes pues la molestia de venir también acá y toda esa vaina y entrar en detalles. Claro, como decís, la amistad siempre hace un peso específico. Principalmente a nosotros nos unió la música hace bastantes años. Así es. Creo que compartimos una pasión por la música en general, por el vallenato en específico, por la cultura colombiana. Así nos conocimos aquí en Paraguay, nuestras familias también se acercaron y eso formó un poco un vínculo señor, que hoy nos pueda encontrar en esta otra faceta de la vida. Así es. Oh, Doc, usted le agarró la vaina a la presentación y esa forma de hablar, no joda, que ya lo voy a dejar de presentador acá. Estoy buscando trabajo. Sí, estoy buscando trabajo. Igual me puede tomar de camarógrafo, iluminador, lo que quieras. Aquí Jesús hace todo. Está el Jesús iluminador, el Jesús de las cámaras, el Jesús que trae el agua, el Jesús del café, todo. Claro, y el Jesús que nos ve arriba, que sí, está señor. Siempre. Sí, señor. Bueno, y eso es en serio. Mi querido Doc, ¿quién era Wilfrido Cáceres antes de la política? Bueno, Wilfrido Cáceres es un músico por pasión. Sí. Me hice abogado prácticamente por accidente, ya que... ¿No fue al revés? No fue al revés. Okay. Yo me hice abogado prácticamente por accidente porque aproximadamente a los 17 años, cuando yo me empecé en la formación del violín, tenía un gran maestro, el maestro Miguel Ángel Echeverría, con quien arranqué mis inicios musicales, vamos a llamarlo de forma académica. Antes de eso, mi primer y gran maestro, mi amor eterno, mi padre en la música, tanto a mi hermano como a mí nos acercó a las primeras notas de la guitarra, a las primeras notas del teclado, lo que quedó hasta hoy día. Y junto con eso, llegando al violín en una etapa erudita, académica, yo voy y recuerdo perfectamente que le planteo a mi madre, una mujer muy rígida, con un carácter muy fuerte, le planteé la posibilidad de hacerme músico para estar en las filas de las orquestas. Realmente mis sueños, Viena, Teatro Colón, los principales teatros de nuestro país. Claro. Y bueno, en esa ocasión mi madre me hizo entender la necesidad de una carrera universitaria. Totalmente. Lo cual se lo agradezco hoy por hoy toda la vida. En su momento fue algo complicado porque uno mira a un adolescente en la angostura de sus sueños
y todavía no podemos comprender el caudal de experiencia que tienen nuestros padres y el por qué nos dicen las cosas. Creo que tu experiencia valida esa cuestión. Hoy tenés varios hijos que van llegando a esa etapa donde van a tener que ir tomando decisiones y seguramente en algún momento va a haber una tensión entre lo que le conviene a ellos y entre el sueño que ellos tengan. Y a mí me pasó de esa manera, pero elegí una carrera que me dio todo. El derecho me dio prácticamente todo. Posteriormente de eso me formé en administración de negocios, tengo un máster en administración de negocios. Hoy día trabajo prácticamente en ese mundo. Claro. En el mundo financiero, el mundo jurídico, asociado a un estudio jurídico importante del país. Y bueno, antes de la función pública era un soñador, sigo siéndolo, pero realmente hoy sí quiero decirte, para el titular polémico de la jornada, estoy en el mejor momento de mi vida. Qué bueno, me alegra mucho. Y lo veo así, en la parte incluso personal, agarraste el tema del fit y del ejercicio, hombre, lo veo Full HD, con fotos nuevas, con toda esa vaina. ¿Hace cuánto empezaste con eso? Bueno, realmente yo empecé a cuidarme, por decirlo así, con actividad física deportiva, competitiva, hace como 2 años. ¿Estás yendo hacia la parte competitiva? Sí, entreno pádel 3 veces por semana, compito, voy al gimnasio haciendo ejercicio de fuerza hace como 6 meses ya. Entonces eso a mí me cambió realmente la vida. Y si un consejo puedo dejar en mi intervención en este programa es que la gente no se deje estar en la parte física, porque el físico es el templo de una persona. Realmente yo entendí eso. Nosotros nos conocemos, Jesús, y hemos compartido en infinidad de ocasiones donde a veces tomamos malas decisiones respecto a aquello que llevamos a nuestro cuerpo en carácter de alimentación, aquello que consumimos como alimento, como bebidas, y realmente eso a la larga termina afectando de alguna manera no solamente el cuerpo, sino el espíritu, nuestras decisiones y algún que otro error que podamos cometer en el excurso de nuestras pasiones. Claro que sí. Híjole, esa parte de la alimentación es bien complicada. Aparte que nosotros venimos de lugares en los que comemos lo que nos gusta. Es que es rica la comida, pero a veces no medimos, ¿no? Esas combinaciones que hacemos así bien explosivas. Claro, y yo creo mucho en el ADN cultural que podamos tener. Y compartimos culturas que tienen un ADN de muchas calorías, de muchas combinaciones deliciosas, pero no muchas veces convenientes. Entonces, a partir de ahí, el primer órgano que tenemos que trabajar cuando empezamos a decir, bueno, tengo que cambiar, es el cerebro. Y yo en eso se lo debo muchísimo a mi esposa, que ha sido una persona que me ha acompañado en este proceso. Saludos para la doctora. Sí, la persona que me ha acompañado en este proceso, la que me ha hecho ver la necesidad de este proceso de cambio y de transformación. Y por eso hoy te digo, estoy en el mejor momento de mi vida. Porque la transformación no solamente fue física, fue mental, fue espiritual. Y hoy siento, saliendo a cámaras después de muchísimo tiempo, que todavía tengo muchísimo que dar a muchas personas que puedan conocer mi historia y mi testimonio, que hoy arrancamos en este podcast. Mejor dicho, Doc, me honra muchísimo eso. ¿Sabe qué? Me acordé de 2 cosas, me acordé mientras me contabas eso. Una vaina que es como un chiste, ¿no? Le dice que le estaba preguntando el amigo al otro, uy, marica, ¿cómo hizo para bajar de peso? Digo, papi, le tengo la mejor solución. Digo, ¿cuál es? Mover la cabeza. Uy, puta, ¿cómo así, marica? Sí, papi, usted mueva la cabeza y con eso usted baja de peso. ¿Y cómo es la cosa? Y sí, papi, cuando le ofrezcan chicharrón, cuando le ofrezcan frijoles. Entonces, es medio jocoso, pero es en resumen lo que estás diciendo. Es una realidad. En mi caso particular te comento, uno de los alimentos que más me causaba descontrol y pasión eran las marineras. Seguramente ya las comiste. Claro, Doña Sandra es una especialista en súper rica. Bueno, y en este caso en particular, las que hace mi suegra, que son fantásticas. Realmente hoy por hoy no las como hace muchísimo tiempo. Pero ella no me va a dejar mentir que cuando las hacía, yo fácilmente me comía entre 10 a 12 marineras. Uy, no, pero eso es mucho. De una sentada, sí. ¿En serio? Si bien eran pequeñas. No, pero Pero es mucho. Claro. Es mucho. No, pero es que usted abusaba. Sí.
Y no era el único. Eso, eso es abuso. Y ¿sabes de qué otra cosa me acordé que es importantísima que nombraste? Y es que, bueno, en Colombia hace un tiempo se puso, digamos, de moda la cirugía bariátrica. Claro. Sí, y es que pues, realmente esas cirugías para personas que necesitan, que son demasiado obesas, bajar de peso. Sí. Entonces, algo que comentaste es eso de la parte psicológica, porque muchos de los que se operaron, que tengo muchos amigos que se hicieron esa cirugía, me decían, huevón, es que me operé, pero sigo pensando como gordo. Entonces, tengo que ir al psicólogo, marica, porque yo agarro y me sirvo como un gordo toda mi comida y llego y voy a comer y no puedo y termino vomitando. Entonces, claro, no es solamente pues el que se hace esa cirugía porque pues ya está muy obeso, digámoslo, o quien decida hacerlo porque ahora se volvió una moda. No es solamente agarrar y ya me hice la cirugía y voy a bajar. Es empezar a cambiar la forma de pensar respecto a la comida. Exacto. Mira, yo conecto esta idea que me das con una experiencia personal. Retomo la idea no solamente de una transformación física, mental, sino también espiritual. Porque hoy por hoy puedo decirte que uno de los principales errores que tenemos todos los seres humanos en la transición hacia la madurez es vivir a veces aferrado a un tiempo diferente al presente. Parece muy sencillo lo que te digo, pero realmente es mucho más profundo. Es como estar mirando todo el tiempo atrás. Es como estar mirando todo el tiempo atrás. Y hay un autor fantástico que tiene una obra llamada Autoliberación Espiritual, Anthony de Melo, un sacerdote católico, que dice: no hay nada más doloroso que tener tu cuerpo en el presente y tus pensamientos en el pasado. Entonces, a veces estamos aquí corporalmente en el presente, pero pudiéramos estar recordando cosas del pasado o pudiéramos estar teniendo deseos del futuro. Lo que normalmente lo conocemos, ansiedad, estar en el futuro, o depresión, estar en el pasado. Porque cuando encontrás la manera de estar en presencia de lo que estás haciendo, como yo estoy disfrutando muchísimo compartir contigo en este momento, disfrutar el momento en que te sentás a alimentarte, te sentás a comer, lejos del teléfono celular, lejos de cualquier otra distracción, lejos de otra circunstancia, estar en presencia de tu dar los familia, momentos a dar cada los cosa. momentos, eso cambia completamente. Uy, pero eso es complicado, más en la actualidad, más como vivimos y más para una persona como yo. Exacto. Para mí es re difícil y a veces me doy cuenta, a veces Sandra me dice, hey, tu teléfono, y yo, no, pero es que estoy trabajando. Marica, no trabajé todo el día. Claro. Y yo, mierda, cierto, tienes razón. Porque yo vivo conectado a esta vaina día y noche. Sí. O sea, ya ahora, de un tiempo acá, bueno, será, no sé, un año o algo así, llega el momento en que voy a dormir y agarro y coloco modo sueño. Sí. Entonces, ahí, si es muy urgente, te llaman varias veces, el teléfono suena. Sí. Si no, no llega nada. Yo creo que deberías habilitar un teléfono rojo para esas llamadas de show de madrugada y demás. Esas llamadas, sí. No, por eso te digo, a veces te llaman y si te van a llamar insistentemente, tipo te llaman 2 veces, ya te suena el teléfono. Sí. Entonces ya ese es el teléfono rojo. Pero a veces me llegaban mensajes. Tengo amigos en muchos lugares, por ejemplo, en Europa, que no tienen ni idea, y mis hermanos o lo que sea, te escriben a cualquier hora y vos estás ya hecho bola. O están tomando y te quieren mandar una canción o lo que sea, y marica, no sé qué, y ya me reventaba. Entonces yo dije, no, a partir de esta hora ya, por lo menos cuando duerma lo dejo quieto. Pero sí voy a intentar, y lo he hecho de a poquito, tratar de soltar un poco en esos momentos, porque realmente se pierde uno de muchas cosas por estar ahí metido. Y fíjate algo, Jesús, ponete a pensar en los modelos de las familias de 20 años atrás. Claro. Y los modelos de las familias de ahora. Y a veces, poniendo eso en el contexto del ecosistema digital que existía 20 años atrás y los que existen hoy, hoy tenemos padres conectados al teléfono prácticamente el 100% del día. Así es. Hijos conectados a una tableta que funciona casi de niñera, a los efectos de que no den lata, como dicen ustedes los colombianos. Claro. Tienen
hermanos que no se conectan entre sí. Y la pérdida de esos vínculos familiares hace que eso termine repercutiendo tanto en la formación de la personalidad de esos niños, en el matrimonio, específicamente en el matrimonio, y es ahí donde van ocurriendo en el escenario espiritual. Y yo voy a insistir mucho en esto, Jesús, porque una de las razones por las cuales acepté esta entrevista también es porque deseo dejar un mensaje que valga para quien lo quiera escuchar. Así es. Hoy te digo que muchas familias se pierden en el deseo de la autorrealización personal, estando conectado con un aparato que valdrá $800, $1,000 o lo que fuera, pero perdiendo la esencia del círculo familiar. Uy, eso es bien importante. Mira que nos fuimos yendo a otro lugar, pero me parece genial que lo hablemos. Y aparte me ayuda lo que me estás diciendo. O sea, créeme que yo soy una persona que, como te digo, estoy conectado todo el día, pues porque lo debo hacer, ¿no? Claro. Pero creo que igual se pueden sacar los momentos. Mira, hay algo que sí nosotros tratamos de cuidar muchísimo acá en casa y es los celulares con los niños. Sí. Nosotros hemos prácticamente restringido. Emanuel ya tiene 12 años, pero él no usa el celular. Sí. Tiene un celular que nosotros le dejamos cuando viajamos, porque necesitamos comunicarnos con él. Bueno, ahora las cámaras de las casas también tienen para hablar y eso. Claro. Pero es en el único momento y le controlamos muchísimo. No es que le dejamos... Por ejemplo, hay algo que a mí me preocupa, es que se peguen ahí con toda esa mano de reels que hay. ¿Viste que el internet es abierto para lo que sea? Es abierto para lo que sea. O sea, dejar a un niño con un teléfono celular es exactamente como decirle, ve a la cocina, prende la hornalla, saca fuego, haz lo que quiera. Claro. Es exactamente lo mismo. Entonces nosotros tratamos de controlar eso. En algún momento, pues, que lo tuvo más tiempo, encontramos cosas de grupos que crean entre compañeritos de colegio. Sí. Híjole, un día estábamos revisando con él porque nos dijo, no, es que mis compañeros, tuvimos un problema de bullying con él en otro colegio que estuvo. Entonces, no, que mis compañeros esto, y nos muestra, y yo, mierda, marica, los niños están en otro level ahora. Y es complicado, es una situación más de padre. Yo no califico a ningún padre, cada quien hace de su vida lo que le parezca mejor o maneja a su familia como la quiera manejar. Pero sí creo que en mi caso como padre y en el caso de Sandra, en nuestra familia, nosotros tratamos esa parte de tenerle mucho cuidado. O sea, que entramos en un tema como complicado, ¿no, Doc? Pero es cierto, o sea, el niño debe crecer de una manera, ¿cómo se dice? O sea, paso a paso. Armónica a su edad. Exacto, ahí, armónica a su edad. Entonces, no saltarnos esas partes de la infancia para que él pueda llegar a la edad en la que es mayor y decidir lo que quiere sin haber tenido haberle impuesto algo a él. Sí. Entonces, es algo delicado. Es algo delicado. Y así como decís, va formando el temperamento de las personas, y la generación de estos niños que hoy están con 5, 10, 15 años, va a ser una generación mucho más complicada que la que hoy nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque en alguna medida nosotros todavía estamos acostumbrados a los procesos. Claro. Es decir, nosotros venimos de la época del Windows XP, venimos de la época del Encarta, venimos de la época en la que algo teníamos que hacer para llegar al resultado. Y hoy estamos en la época de la inmediatez. Todos estos niños están acostumbrados a la inmediatez. Entonces van a llegar a un momento, porque la vida es una realidad que no cambia de hace 1000 años atrás y hasta hoy. O sea, todo ser humano tiene procesos, todo ser humano tiene problemas, todo ser humano tiene dificultades, tribulaciones. Y eso va a ser hoy, mañana, pasado y siempre. La única dificultad va a ser que nuestros niños, que hoy están creciendo, no van a estar acostumbrados a los procesos porque van a desear los resultados inmediatos. Y eso va a causar una frustración que va a dificultar el ecosistema y el tejido social. Y creo que nosotros nos estamos acostumbrando a eso también. Así mismo. Eso es bien complicado.
Finalmente, y para cerrar esta primera etapa de nuestra entrevista, Jesús, yo creo que lo único que no debe faltar en la casa es amor. Puede faltar un celular, puede faltar una cocina, puede faltar una heladera, puede faltar un techo incluso, pero cuando hay el verdadero amor conforme al corazón de Dios, eso lo suple absolutamente todo. Totalmente. Bueno, mi querido Doc, hay otra consulta. Tenía la segunda pregunta, era cómo nace tu vínculo con la música y cómo se mantiene viva la pasión, pero ya me lo contestaste. Así que no te cuento nomás. Vamos a esta que dice así: ¿sientes que la política te quitó tiempo para la música? Sí, definitivamente. Como te conté al inicio de mi historia, no solamente la política, sino propiamente una formación académica universitaria, de grado y de posgrado, una vida laboral ajetreada, por supuesto, te desenfoca de un mundo que requiere de mucha disciplina. Vos mejor que nadie sabes que ser un músico requiere de disciplina a los efectos de vivir los procesos. En algún momento nosotros hablamos de que hay algo que a los que somos músicos nos ayuda mucho en la vida, es de entender los procesos. Porque todos los colegas músicos que puedan vernos lo pueden entender perfectamente. Nosotros estamos acostumbrados a las escalas, estamos acostumbrados a los arpegios, estamos acostumbrados a las digitaciones que uno se pusiera a ver, y yo lo recuerdo porque en el violín especialmente, esos son ejercicios muy, muy esenciales. Porque sí, en todo instrumento. En todo instrumento, pero en el violín en particular, como sabes, en todos los instrumentos de cuerdas frotadas no tienen los trastes como es en la guitarra. Tiene que ser muy preciso. Tiene que ser muy preciso en la memoria muscular. Entonces, ahí el proceso es todavía más pesado. Y a mí eso me ayudó muchísimo en la vida a poder soportar, porque yo iba en casa y hacía las escalas, hacía los arpegios, y mi familia me decía, ¿cuándo es lo que vas a tocar algo que dé gusto? Sí. Y siempre la gente te dice eso. Lo mismo en el piano, unas escalas, unos arpegios no suenan a nada. Claro, dele. Y esto es como la película de Karate Kid, ¿te acuerdas de Daniel San? Claro. Quita cera, pone cera. Y es exactamente lo mismo. Yo creo que la música nos da ese punto de inflexión de poder aguantar los procesos. Esa disciplina. Esa disciplina de aguantar. Pero hay que saber mantenerla. Hay que saber mantenerla porque el talento es una cosa, eso viene de Dios. Pero la disciplina es la decisión voluntaria de nuestro libre albedrío que nosotros tenemos para poder cuidar nuestro talento. Creo que los músicos tenemos como esa educación para poder aplicarlo a lo que sea. Exactamente. A todos los conceptos de la vida. Eso que nos enseñaron al iniciar el primer ejercicio de digitación, la primera escala, los primeros arpegios, los primeros acordes, aprender los cifrados, todas esas cosas requieren disciplina. Sí. Pero hay un punto, y me pasó a mí también, y creo que a mucha gente le pasa, es que llegas como que ya toco, ya saco cosas más fácil. Sí. Entonces, pues ya no le doy tanta bola al estudio. Y uno no se da cuenta que lo llevó a eso fue lo que venía de atrás. Exacto. O sea, hacer todos los ejercicios de calentamiento de la mano, de toda esa vaina, llegó a darte esa posibilidad. Entonces, muchas veces uno se estanca en el proceso. Así mismo, lo que pasa es que en actividades que requieren de ciertas habilidades físicas, como lo es la música, porque bien sabes que a medida que nos vamos haciendo viejos o tenemos más edad, cada vez tenemos que ser más disciplinados para mantener esa habilidad. Claro. Porque a veces uno ve, por ejemplo, en Japón o en todo Oriente normalmente lo solemos ver, en donde aplican métodos de enseñanza musical. Así y ves es. chicos de 2, 3, 4, 5 años ejecutando instrumentos con una aviesa habilidad. Sí. Y después vos te preguntas, bueno, 10, 15 años, ¿dónde se fueron? ¿Dónde están? ¿Por qué no son grandes celebridades de la música 10, 15 años después? Porque se estancaron en el proceso, porque a veces lo que ocurre es que el ego no nos permite ver la importancia del proceso. Avanzar y ver la importancia del proceso, porque el proceso requiere de mucha humildad, Jesús.
El proceso requiere mucha humildad, donde uno se mira al espejo y sigue diciendo, yo sigo necesitando hacer una escala de do mayor sin ninguna alteración. Necesito seguir haciendo una escala de la menor sin ninguna alteración. Claro. Y después hacer las escalas más dificultosas también. Pero como dice una reconocida marca que no vamos a nombrar para no hacer el chivo, hasta el camino más largo inicia con el primer paso. Así es. Súper interesante. Oiga, Doc, nos hemos ido por unos temas bacanos. Sí, es que yo te dije que venía a decirlo todo. Venía con todo. Bueno, Doc, vamos a una parte que capaz muchos quieren saber, quieren conocer, que es la gestión pública y las controversias. Entonces, te tengo la primera pregunta y es, estuviste a cargo, en cargos claves de la Municipalidad de Asunción. ¿Qué logros destacas de ese paso en esos cargos? Principalmente la función pública en general es una escuela muy importante para la formación profesional. Es una escuela muy importante porque requiere diariamente de una serie de toma de decisiones que se dan sobre la marcha. A veces uno piensa que ocupar un cargo público es algo extremadamente estructurado, donde todo está previsto, pero realmente eso no es así. Principalmente porque las demandas ciudadanas hacen que cada vez, y vuelvo a esto, la inmediatez para la solución de los problemas versus los problemas estructurales que tienen el 100% de las instituciones públicas de nuestro país. A veces uno se pone a pensar y dice, y esto lo tomo especialmente en lo que es Asunción, porque es una experiencia que me cupo a mí conocer. Claro. Nosotros tuvimos que sobrellevar en ese tiempo una dificultad que es conocida por todo el mundo. El tema de los baches, por ejemplo. Hay baches por aquí, hay baches por allá, pero nadie se puso a pensar por qué hoy Asunción cuenta con más desagües pluviales que hace 10 años atrás. ¿Y por qué calles emblemáticas de la ciudad que antes se inundaban y ponían en riesgo los bienes y la vida de las personas, hoy no están inundadas? O sea, es muy fácil ver el problema superficial, pero muy difícil reconocer que a veces se deben hacer cambios estructurales que, uno, no son muy pomposos. Sí. Porque si yo te preguntara dónde vas a ver hoy un desagüe pluvial, no lo vas a ver. Porque están por debajo de la tierra. Claro. Pero lo que sí vas a ver que en días de lluvia, hoy Asunción estructuralmente tiene mayores y mejores desagües pluviales. Entonces, vuelvo a eso. La inmediatez versus los problemas estructurales en la función pública hace que a veces la toma de decisiones sea muy sobre la marcha, que a veces sean muy exigidas, y eso hace que en muchas ocasiones algunas cuestiones parezcan forzadas, pero es lo que finalmente en el ámbito personal te termina formando profesionalmente a trabajar bajo presión, a la toma de decisiones y a un montón de situaciones que todo aquel que pasó por la función pública lo conoce perfectamente. Claro. Bueno, ese tema es importante, ya que lo tocas, los baches. Un contrato para arreglar un bache, pues un contrato de buen dinero. Entonces, y si tenemos más baches, pues más contratos vamos a tener. Eso quiere decir que hay más dinero. Esos baches, papi, los parchan, rápido se vuelven a dañar, volvemos a hacer el contrato y volvemos a generar billete. ¿Eso es así? No. Verdaderamente, yo creo que ningún político desea lidiar con la inmediatez de la demanda de la ciudadanía. Yo creo que si un político tuviera en sus manos poder solucionar todos los problemas que le competen, lo haría perfectamente. El problema de las instituciones públicas en Paraguay es verdaderamente estructural por la falta de recursos y por la desidia de años y años de gestión. Y también te pongo en contexto. ¿Se ha malgastado dinero? No precisamente que se ha malgastado. Hay una cuestión de diferencia entre lo urgente y lo importante. Entonces, por eso a veces ciertas figuras públicas entran en tensión con la prensa, porque te dicen, ¿por qué haces esto y no aquello? Porque pareciera muy sencillo tapar un bache, pero no lo es tanto, porque ese bache
le pones el material necesario y en la primera lluvia se va porque vos no tenés desagües pluviales. Claro, entonces el tema de los desagües, y hoy Asunción, bueno, me comentas, perdón que te interrumpa ahí, sí. Me comentas que Asunción hoy día no se inunda como antes. Exacto. ¿Qué calles, por ejemplo, tienen esa particularidad hoy día? Porque yo sigo viendo en redes siempre que la gente... Mira, Asunción parece, no sé, la luna llena de cráteres y cuando llueve es una piscina. Entonces, ¿cuáles son esas calles en las que ha mermado esa situación de la inundación? Cualquier ciudadano puede pasearse por Molas López y sabe lo que era antes y lo que es hoy. Por la zona de Rocío Cabriza, cercano a IPS, lo que era antes y lo que es hoy. La zona de Isabel la Católica, cerca del barrio Sajonia, lo que era antes y lo que es hoy. Y han beneficiado a cientos de personas. Y coste que yo estoy hablando de algo que ya no me compete, pero sí te lo comento de una forma de testimonio, porque lo viví. No, y aparte, pues, es lo que te preguntaba. O sea, ¿qué logros ves que se...? Sí, entonces, fácilmente las redes sociales te dan la posibilidad, porque yo hoy puedo sacarte una foto mensajeando y puedo poner Jesús David Parada estaba mensajeando con su amante. Claro. ¿Quién me ataja? Y nadie me ataja, porque la posibilidad de poder decir, hablar lo que cada uno quiere está de contrapartida a lo que nosotros como seres humanos terminamos por tolerar o aceptar. Claro, yo puedo decir lo que yo piense, ya de ahí para allá, si es cierto o no, ya es otra situación. Totalmente, totalmente. Entonces se perdieron mucho los códigos en ese sentido últimamente a nivel de comunicación con el Internet, que ha afectado mucho. Entonces esa tensión siempre va a existir con todas las figuras políticas que existen y que existirán. Se requieren grandes consensos para lograr la satisfacción de las necesidades públicas. O sea que hoy día, o por lo menos en la época que tú estabas, el presupuesto de la Municipalidad de Asunción es bajo en relación a los problemas que hay. Los ingresos del municipio son bajos respecto a la cantidad de necesidades que hay para Asunción, porque fíjate una particularidad que tienen pocas capitales del mundo, Asunción en particular. Sí. ¿Cuántas personas, y en tu caso particular, cuántas veces al día ingresas a Asunción y no pagas un solo tributo en Asunción? Uf. Tu caso se multiplica por 2 millones de personas. Claro. Ingresan ya sea en transporte público o ingresan en sus vehículos particulares. Ese uso, goce y disfrute de la estructura, ¿qué ocasiona? Ocasiona el desgaste, por supuesto. Y es como si fuera que una unidad económica tiene que soportar desfasadamente toda la demanda de esa cantidad de personas. O sea que debería haber un peaje antes de entrar a Asunción, por ejemplo. Han sido ideas que realmente no han prosperado en nuestro país por una cuestión constitucional, el tema de cobrar un peaje en Asunción. También. Estamos muy cerca. Hay una cuestión de libre tránsito, pero sí hay estrategias de finanzas públicas como las leyes de capitalidad que son necesarias para Asunción desde el punto de vista de ser los asientos de los poderes del Estado, de ser asiento de las principales empresas privadas del país. O sea, como un impuesto, digamos, en capital, diferente. Es como una inversión del gobierno central en capital a los efectos de poder atender esas demandas que provienen no solamente de ciudadanos asuncenos, sino de todas las personas que hacen uso de los recursos de Asunción. O sea que la Municipalidad de Asunción, no sé, se me ocurre comparar los ingresos de la Municipalidad de Asunción con la Municipalidad de Ciudad del Este. ¿Es mucho más el ingreso de Ciudad del Este que el de Asunción? Y depende, o sea, son realidades diferentes porque el comercio en Ciudad del Este es su pulmón principal. Claro. E igual tienen problemas porque también tienen una situación de la gente que ingresa de frontera. Con el tax free. Exacto, ingresan de frontera y ocasionan el tráfico, la congestión vial, el desgaste de la infraestructura vial. O sea, cada ciudad tiene una particularidad de Jesús que debe ser estudiada a los efectos de atender las demandas ciudadanas. O sea, la municipalidad funciona como un negocio en el que yo vendo, pero también un negocio subvencionado. Es una unidad económica. Ya, pero el presupuesto del país hacia la municipalidad
Existen ingresos que provienen de recursos del gobierno central, que están establecidos por leyes especiales, pero ninguno destinado específicamente al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. O sea, lo que se cobra, digamos, en impuestos es lo que se utiliza para tapar los huecos, para hacer los desagües. Y a eso sumarle la morosidad, que es una realidad en cualquier unidad económica. Claro. Desde un municipio hasta un banco, una despensa, lo que fuera. Claro, los contribuyentes. Sí, señor. Ok. Bueno, bacano. Se habló mucho del caso de los detergentes. Eso es época de pandemia, si no estoy mal. ¿Qué fue lo que realmente pasó con los detergentes de oro? Que así lo nombraron. ¿Y usted siente que se malinterpretó su rol? ¿O qué pasó ahí con eso? ¿Qué fue lo que ocurrió con los detergentes? Bueno, por fortuna nosotros estamos en un sistema republicano. Vivimos en democracia porque si estuviéramos en épocas pasadas donde se realizaban juicios públicos en la plaza y aquel que más aplausos recibía era absuelto y aquel que menos aplausos recibía era condenado, prácticamente la realidad sería otra. Pero, mira, yo califico esa cuestión como una situación que hoy está siendo investigada, que está llevando su proceso adelante y que va a llegar a un estadio de esclarecimiento en su debido y oportuno momento. Lo que sí te puedo decir con muchísima confianza es que existen situaciones que a veces están más allá de lo que se ve en los medios de prensa. Porque para nada es sano que todos los involucrados empecemos a contar una verdad sobre el asunto. Hay realidades que están más allá de lo que uno ve en la prensa y detrás de las pantallas todos somos guapos. No, y te lo consulto porque fuiste vos quien salió a dar la cara en aquel momento. Vos te lo consulto porque alrededor de esa situación hubo muchas más situaciones en las que te involucraron, la prensa, los medios, todo como lo quieras llamar. Y obviamente pues una persona del común quiere saber qué fue lo que pasó. Sí, entonces te hago eco a los demás. Hubo muchas situaciones de facturas, de cosas de esas y después que te asociaron con tus bienes, sí, como con tu casa y cosas de esas, ¿no? Entonces... Bueno, el servicio público, Jesús, siempre trae consigo la carga del cargo, puesto que no es una novedad ni algo confidencial lo que te voy a contar. Si uno quiere mirar los medios de prensa, mira a quién pertenece el grupo de medios al que le estás escuchando. Traigo a colación lo que decía uno de los jefes de comunicación nazi, Goebbels, que decía, miente que algo queda. Entonces, yo jamás entré ni voy a entrar en una disquisición de decir, no, lo que dice fulano, vengano, es mentira, es cierto. Porque yo me voy a pegar a los procesos republicanos que existen y los que me dan garantías. Porque ¿qué garantía te parece que a mí me puede dar una entrevista en un medio de prensa? No existe ninguna. La razón por la que yo hoy estoy acá, porque tenemos una garantía que es nuestra amistad. Así es. Solamente por eso. Pero ¿qué garantías te da un medio de prensa que tiene sus propios intereses económicos, que tiene sus propios intereses políticos respecto a una situación particular que hoy para mí ya es una situación personal? O sea, yo la función pública la tengo superada. Hoy día no dependo de la función pública en ningún sentido. Claro. Esa es una cuestión que quedó en mi pasado. Estos procesos también, si bien siguen transcurriendo en el presente, quedaron en el pasado porque eso no me prohibió seguir avanzando, ni me limitó a seguir avanzando. Yo avancé en mi propósito en la vida. Como hoy me ves en esta circunstancia, para nada me siento limitado. Y te repito, creo que estoy en el mejor momento de mi vida, Jesús. Cada tiempo, Jesús, tiene sus personajes. Así es. Cada tiempo tiene sus personajes. Uno mira los medios de prensa hace 20 años y había unos personajes, hace 15 otros, hace 10 otros, dentro de 5 más habrán otros. Entonces eso es así, eso es parte de la idiosincrasia política de nuestro país. Uno no debe molestarse por eso. Entonces uno lo que tiene que hacer es apegarse a escenarios de confianza
y escenarios que te den garantías para poder... Y hoy el único escenario de garantía para mí, para poder hablar a profundidad de esas cuestiones, son justamente los procesos en los que me hallo incurso, Claro. donde existen garantías establecidas como reglas de juego. ¿Usted se representa? Realmente tengo otros profesionales que me acompañan también para no perder la objetividad, pero sí puedo decirte que estoy 100% sobre esa situación en todo mi enfoque. Y además me formé para eso. Claro, claro, y bastante que te formaste, pues estás más preparado que un yogur. Me gustó eso, me gustó. Claro. Oiga, Doc, no, son situaciones de las que no estamos ajenos a vivirlas en todo sentido, ¿no? O sea, las polémicas, las controversias, no solamente son para las personas políticas ni para las personas públicas, sino para cualquier persona. Mira, yo siempre digo, en estos últimos tiempos digo lo siguiente. Creo que ninguno de los que ve este material, este podcast, y cualquiera que escuche esto aquí o en cualquier parte del mundo, claro, está exento de aquellas dificultades de la vida. El único problema es que algunos, las dificultades no salen en la prensa, se nos publica en la tele. Claro. Todos tenemos una deuda que no podemos pagar, todos tenemos... qué sé yo, un amor que se fue, una enfermedad, algo que hace que nuestra vida cambie, pero ahí es donde Jesús estamos en el punto donde tenemos que optar por el dolor que te mueve o el dolor que te paraliza. Y yo elegí el dolor que me mueve, porque mediante esa experiencia puedo decirte que verdaderamente encontré un despertar espiritual. Ese despertar espiritual que me acercó, formado yo en familia católica, hoy muy comprometido en una iglesia evangélica, el Centro Familiar de Adoración, que ha sido un espacio que me acogió como un hospital de almas y me hizo ver tantas cosas que hoy, con las cuales yo te puedo reafirmar por tercera vez en el material, estoy en el mejor momento de mi vida. Así es, Doc. Lo comentaba en algún podcast. Creo que fue con Pipino, que hay momentos en la vida que uno dice, empieza como a culpar a Dios de situaciones que no tienen nada que ver, porque nosotros mismos las creamos. Entonces, cuando uno llega, y ahí le pregunté cómo es que se dice, Aishin Sharanga, que dicen acá. Sí, el Aishin Sharanga. Le pregunté, cuando uno llega y cae en ese punto de ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y no hace nada, pues no va a pasar nada. Porque si no te mueves, tampoco no vas a hacer nada de tu vida. Si te estancas y te quedas ahí, chao. Por eso te dije, el dolor que te paraliza. Pero es muy normal, y esto no es una cuestión cultural, sino de una naturaleza propia del ser humano, a veces buscar un culpable de nuestras circunstancias. Miren, los momentos más complicados que he tenido, que han sido bastantes, así muy fuertes, hay... O sea, está ese que ya te está ahogando y te agarran de la mano así como en las películas. Sí. Igualito me ha pasado. Así que es bien importante esto, bueno, para las personas que son creyentes, que somos creyentes. Tener presente a Dios en todo momento es muy importante. Lo que pasa, Jesús, que más allá de ser o no creyente o de profesar una u otra religión, nosotros tenemos que entender de que existe una realidad espiritual. Sí, claro. No se puede negar. O sea, hasta el más ateo de los ateos tiene que reconocer que existe una realidad espiritual. Sí. Las religiones no son otra cosa más que doctrinas de cómo se viven la experiencia espiritual. Entonces, a partir de ahí, yo soy un convencido de que tenemos que evitar los fanatismos que nos dividen, porque verdaderamente poder superar esas dificultades de la vida son finalmente gracias a las instituciones que Dios creó de antemano a nuestra propia existencia, porque estoy seguro que gran parte de haber superado esas dificultades la pudiste superar en el seno de tu familia con la ayuda de una esposa idónea, con la ayuda de unos hijos que fueron tu motivación y el motor necesario para hacerlo. Y todas esas cosas fueron creadas con antemano por Dios. Lo que pasa es que a veces perdemos esa capacidad que tenemos de impresionarnos de las buenas cosas que nos pasan, porque nos pasamos mirando aquello que nosotros deseamos. Nos pasamos mirando... Sí, estamos mirando el futuro. El futuro. Yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Por eso te decía hace rato, nada más doloroso que tener tu cuerpo en el presente
y tus pensamientos en un tiempo diferente, ya sea en el pasado o en el futuro. Las religiones, como estás hablando, se han dividido. Yo soy católico, tú eres cristiano, otro es musulmán. Pero finalmente la Biblia, bueno, para los cristianos como tal, la Biblia, si uno se pone a analizarla, es como, no sé si acá estaba ese libro que se usaba antes de el manual de convivencia, no es manual de convivencia. ¿Cómo se llama ese libro de antaño? Que era pues, justamente el manual de Carreño, ¿no? ¿Nunca escuchaste? Bueno, ese es un libro de cómo convivir, cómo portarse con la gente. Sí. Y yo veo la Biblia como eso. O sea, cuando te habla de los 10 mandamientos y vos te pones a analizarlos, es una situación que, pues, marica, o sea, si vos le pones 3 dedos de frente a la cosa, no te está pidiendo nada que no sea humano, que no sea de amor por el prójimo y amor propio. O sea, marica, no vas a matar. ¿Cómo vas a matar a alguien? ¿Entendés? ¿Cómo lo vas a robar? O sea, papi, eso es una vaina que si te pones a analizarla no es una situación de que que tenés que estar todo el día tirándote ahí y rezando sin saber o orando, como lo quieras llamar. Pero permitime tomar la idea que me dejaste picando aquí, porque realmente es una de las cosas que yo pude aprender en este último tiempo de mi vida, porque siempre fui muy curioso de la espiritualidad desde hace muchísimo tiempo, pero nunca había logrado conocer a Dios como hace muy poco, en el marco de todas estas tormentas que me tocaron vivir. Claro. Y si te pones a pensar en lo siguiente, yo creo que Jesús fue uno de los más grandes influencers que tuvo la existencia humana. Lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Pero en su tiempo, si hubiese existido Instagram, las parábolas que él hacía eran como las historias del Instagram, como los reels del Instagram, donde te dejaba una enseñanza tan maravillosa en una sencillez que cualquiera lo puede entender. Así es. Y eso a mí me apasiona porque si uno se pone a pensar, los judíos, que por supuesto Jesús era judío también. Así es. Pero ¿qué es lo que pasa? Los judíos tenían la concepción del Antiguo Testamento de Dios para su pueblo, solamente para Israel. O sea, el universo de Dios en el Antiguo Testamento era Israel, su pueblo. Sí. Entonces, a partir de ahí se daba que los profetas se comunicaban directamente con Dios y por su intermedio, como fue el caso de los 10 mandamientos con Moisés, recibían estas reglas de conducta y de convivencia social, como le llamaste. Pero ¿qué pasa con Jesús? Jesús rompe este esquema con el amor, rompe el esquema con el perdón y rompe el esquema con el bautismo del Espíritu que alcanzó a todos sin necesidad de ser israelita. Sí, claro. Sin necesidad de ser judío. Entonces, es ahí donde en una ocasión yo recuerdo un pasaje de la Biblia que está escrito en el Evangelio según Mateo, donde los fariseos, que eran los de la clase más culta del sacerdocio judío, le preguntan a Jesús tratando de lograr en él cierto error, cierto sesgo de error, y le dicen: a ver, Jesús, de todas las leyes mosaicas, ¿cuál de ellas es la más importante? Y ahí te pongo en el contexto que las leyes mosaicas eran más de 600 leyes, porque los judíos para todo tenían algo. Entonces, Jesús con una maravillosa sencillez les dice: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y por segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Estas son las dos leyes más importantes y en ellas se resumen todas. Claro. Entonces uno se pone a pensar y no puede existir nada en nuestra vida más allá del amor de Dios y del amor al prójimo. Claro. Y de ahí se desarrollan como una raíz todas las otras cuestiones que están en el escenario del perdón, en el escenario de evitar la ira, en el escenario de actuar con mansedumbre, actuar con dominio propio. Claro, qué difícil, ¿no? Que es llegar al dominio propio. Sí, el dominio propio es uno de los dones del Espíritu al cual tenemos que aspirar, porque mucho tiene que ver con lo que venimos hablando desde el principio: la alimentación, la vida mental, la vida espiritual. Doc,
¿Cómo manejas esa presión o cómo manejaste esa presión mediática que te apuntaba siempre como el responsable de todas las situaciones a las que te involucraron? Sí, como esto que ya hablamos de detergentes, de tus bienes, de que hubo personas a las que les traspasaste bienes o cosas así, que dice la prensa, no lo digo yo. No, entonces, ¿cómo manejaste esa situación en ese momento específico? Y ¿qué le dice a esa gente que lo tildó y lo hizo con toda la seguridad del mundo? Usted hizo esto. ¿Qué le dices hoy y cómo lo manejaste en su momento? Voy por la segunda pregunta. ¿Cómo lo manejé? Dios. Sí, Dios. Porque así como lo dijiste, Dios nos enseña que el silencio y la prudencia es una de las mayores virtudes que podemos llegar a tener, porque si yo hubiera reaccionado en igual medida desde el ego, porque realmente uno tiene que entender lo siguiente. Perdón, no aplica el que calla otorga, no aplica en esto. No. Eso es un dicho como... Eso es un aforismo extremadamente cultural nomás. Claro. Porque el silencio siempre, y vos que sos músico también, vas a entender que el silencio tiene un valor. La música no sería lo que es, la dicción no sería lo que es, sin el valor del silencio. El silencio tiene un valor fundamental que aparentemente no tiene una existencia material. Porque yo te pudiera preguntar en una canción, hace rato lo estábamos haciendo, estábamos hablando de los grados, en qué grado va, en qué grado no va. Pero nunca nos ponemos a pensar en el silencio. Y a veces vos solés ver en las orquestas sinfónicas cuánto valor le dan al silencio. Con un director de orquesta que le da el matiz al silencio, ese calderón que tiene que descansar sobre el silencio. Y en términos musicales yo te digo eso. Dios puso un calderón sobre un silencio de mega redonda en mi vida. Y Él es el director de orquesta. Explícale a la gente qué es un calderón. Bueno, un calderón es una figura musical que lo que hace es establecer que una figura valga más de lo que vale. Por ejemplo, tenemos un silencio de redonda que vale 4 tiempos. Y de los 4 tiempos ya pasamos hasta ahí. Pero entonces cuando ustedes ven al director de orquesta que hace esto, sobre esa figura, lo que está es tratando de vivificar ese momento para que no valga 4 como lo dice la ciencia de la música, puede valer 5, 6 en ese momento, hasta que él dé un ataque nuevamente en su vida. Así. Entonces, ¿cómo yo superé esa situación con mi director de orquesta llamado Dios? Que puso un gran calderón. Que puso un gran calderón sobre el silencio de mi vida. Yo hasta hoy, y hoy rompo el silencio sobre ciertas cuestiones contigo, pero me mantuve y me mantendré todavía en silencio porque logré manejar un poco lo que es el ego. Porque yo creo que todos tenemos dentro de nuestros rasgos de la personalidad ciertas cuestiones que nos hieren unas más que otras. Claro, ¿quién respondería hubiera sido el ego? El ego hubiese respondido, y no la inteligencia, yo no soy esto, yo no hice esto, digamos. yo no hice aquello. Entonces, si uno se pone a pensar la experiencia de Jesús cuando fue condenado, también, si él hubiese respondido desde el ego, tal vez hubiese hecho uso de todos los poderes sobrenaturales que le hacían ser Dios mismo en la tierra, y no lo hizo, porque él sabía que él estaba viviendo un proceso. Lo que tenemos que hacer para sobrevivir es literalmente morir. Morir para sobrevivir. Mira, te dejo otro titular para el podcast. Porque, a ver, te cuento esto. Yo soy un convencido de que culturalmente a veces vemos la acción del diablo, del enemigo, sobre la vida de los seres humanos como aquellas cosas malas que nos pasan. Y yo te aseguro que si pusiéramos a Dios y al diablo mirándonos en este momento, intentáramos culparlos de las cosas malas que están ocurriendo en nuestras vidas, ellos van a tener un catálogo de situaciones en las cuales los únicos culpables somos nosotros. Cuando logres controlar tu ego es cuando Dios va a llegar a tu vida
y va a ejecutar toda su sobrenaturalidad para mostrarte o sea, su la mejor pelea momento. es para los dos. Si uno de los dos no responde, la pelea sencillamente queda nula. Exacto. La blanda respuesta calma la ira, dice la palabra. Bueno, ahí está la respuesta para la gente que te pregunté. Vamos a un ping-pong. Dale. Para bajarle un poquito al tema político, del cual no es que sea muy ducho, pero bueno. Tocó meterle, pues miren, me puse camisa y todo, y pues Sí. una vaina diferente. La camisa del bautismo, La del Yo bautismo. lo bueno Sí, es sí. que estamos sentados así porque Sí, tus porque- botones están medio... No vaya a ser así. Dentro de poco va a estar fit. Dale, vamos al gimnasio, yo te acompaño. Bueno, mate o tereré. 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 Rojo, azul o blanco. Últimamente blanco. ¿Y antes qué? Rojo. ¿Por el partido Colorado? No. No. Por una cuestión de interpretación de la vida desde la óptica de un color. Bueno, ¿la política se limpia con detergente? No. ¿No? ¿Más difícil componer una canción o redactar un presupuesto? ¿Qué es más Componer una difícil? canción. ¿Sí? Sí. Toda la vida. Toda la vida. Eso es sentimiento puro. El último mensaje que mandaste. Esta mañana Ujú. estoy llegando a vos. Bien. Un político que respetas aunque piense distinto. Camilo Ernesto Suárez. Camilo Ernesto Suárez. Una mentira que te dolió. Mentirme a mí mismo. Joda, voy a apagar esto y me voy. Eso estuvo bueno. Me gustó. ¿Te arrepentís de algo que firmaste? No, porque siempre cada una de las cosas en las cuales yo me he comprometido estampando mi firma, mi idea, ha sido trabajada por mi persona y por un gran equipo humano que siempre me acompañó en la gestión pública. Ok. ¿Qué harías si fueras presidente de la República por un día? Renunciar. Como, como, como la película de... ¿Viste Cónclave? Sí. ¿Viste lo que le dice un cardenal al otro? Nadie en su sano juicio quisiera ser papa. Así mismo. Yo lo primero que hacía sería renunciar. Lo primero que haría sería renunciar. Te dicen, sos presidente y chao. Chao, renuncio. Ok. ¿Cumbia, polka o sesión parlamentaria? Te faltó vallenato. No, pero es que ahí tienes que escoger uno. Bueno, vamos a cambiarla. ¿Vallenato, polka o sesión parlamentaria? Un buen vallenato, por supuesto. ¿Sí? Sí. Me alegra eso. Pero si es con la compañía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Una vez me contaste algo. Después te pregunto. Off the record. Sí. Ya terminando el ping-pong. Ya terminado el ping-pong, pero es una pregunta. ¿Qué le dirías hoy? ¿O qué mensaje? ¿O qué? A Nenecho. ¿Qué le dirías hoy? Yo, un gran amigo. De mucho tiempo. De mucho tiempo. O sea, eso no... Aprovechando que te puede estar viendo. Eso no es... ¿Qué le dirías? Bueno, mira, yo quiero separar las cosas. Por un lado, él fue mi jefe por muchísimo tiempo, pero antes de eso nosotros nos conocimos en otra faceta absolutamente diferente de la vida. Claro. Siendo absolutamente dos jóvenes con muchos sueños, con muchos ideales. ¿Se conocieron políticamente o no? No. Nosotros nos conocimos mucho antes con él. Mucho antes. Nos conocíamos ya por un trato familiar, porque yo fui formado por un gran hombre que es su padre. Mis inicios jurídicos fue con su padre, que es un gran hombre. Y cuento esto porque esto es sabido por todo el mundo. Claro. Ahí lo conocí a él, conocí a toda su familia, una gran familia. Y yo hoy le diría a Nenecho que siga resistiendo, porque tengo una admiración profunda por la templanza que tiene para seguir enfrentando los problemas. Sí, porque también le han dado durísimo. Sí. Durísimo. Sí, le han dado durísimo. Y él, él es más confrontativo que yo. Siempre hablamos de eso. Y en algún momento, y él lo sabe, si ve este podcast, yo le decía
a veces yo necesito ser un poco más como vos y vos necesitas ser un poco más como yo. Claro. Y creo que hicimos un gran equipo de trabajo en su momento. Fueron circunstancias que nos separaron simplemente laboralmente, pero yo a él le tengo un infinito cariño. Yo a Óscar Andrés Rodríguez le tengo un infinito cariño. Independientemente a todas las cuestiones que se dieron en el escenario político, en el escenario laboral, que quedaron en ese escenario, él es una gran persona a quien yo admiro y aprecio muchísimo. Compartimos muchísimos momentos chéveres. Ahí llegó Petunia. Hola, Sandra. Dice Petunia que va no a sabe todas las cosas que le estuve diciendo hoy a Jesús, así que mira después del podcast te digo. Sí, claro que voy a mirar. Dice que ella quiere ser la voz en off del programa. Claro, la que hace la publicidad. Claro. Sí, excelente. Hablando de publicidad, un saludo para la gente de 3D Logistic de Ciudad del Este que auspicia este programa. Brillante. La gente de Ciudad del Este, ya mi compadre Isaac. Es que cómo no hacerlo si estás casado con una de las estrellas musicales más importantes del este del país. La joven Calandria del Este. La joven Calandria del Este. Tenemos que, la gente tiene que buscar su... Integrante del nuevo Caribe Trío. No, ese no. Resulta que eso ese es el nombre de un amigo, pero el nombre del grupo de un amigo. Y le tomo el pelo porque me dijo qué días. Marica, esto... bueno, pero si ya le tomamos el nombre a los 4 de Liverpool, que sí. Caribe Trío. Agarró y monté una foto de Isaac, así bien uniformado. Marica, ya tiene el uniforme de Caribe Trío. Y yo, guau. Bueno, parce. Un saludo también para mi compadre Nenecho, que también ha sido un gran impulsador de la música. Sí, es un apasionado de la música. Ha apoyado muchísimo a todos muchos los artistas, músicos. Muchos. Bueno, ¿qué cambiarías hoy de la política paraguaya? Los electores. Ok. Lo que pasa es lo siguiente, o sea, Jesús. Habría que cambiar en la mente de las personas, exacto, no la política. No la política. La política está hecha y es una realidad trascendente a la existencia misma del ser humano, y eso se viene desarrollando de esa manera hace miles de años, como se desarrolla hoy, con algunos matices diferentes, pero lo que fue cambiando fue la capacidad de las personas de poder analizar una propuesta, la capacidad de las personas de entender cuáles son los alcances de una propuesta política, de una política pública, la conveniencia o no de una u otra. Entonces, a veces nosotros tenemos en nuestra cultura y muchos otros países de América Latina y el mundo una cultura electoral muy pasional. De hecho, uno mira... Ahí está, Muy pasional. Uno mira toda la publicidad electoral en tiempos de elecciones y todas aspiran a despertar una emoción en la persona, tal cual si se vendiera un producto que tiene que posicionar una propuesta de valor. Entonces te dicen, vas a tener la mejor vida a partir de ahora, ya nada te va a faltar, siempre vas a estar bien. Claro, lo que quieres escuchar. Claro, lo que cada uno quiere escuchar. Y verdaderamente a veces hay discursos políticos que hay que asumir y no son para nada cómodos. Entonces, la política, Jesús, no debe cambiar. Lo que deben cambiar son los electores respecto a sus expectativas, respecto al manejo de la realidad y respecto al gran consenso social que debe existir sobre aquello que se debe hacer. Porque verdaderamente la legitimación de una autoridad pública siempre proviene del pueblo. Y si bien la democracia hoy por hoy está demostrado que no es el mejor sistema de gobierno, por lo menos es lo mejor que existe y existió. Okay. Ningún otro sistema ha tenido tanto éxito como la democracia. Ahí tomamos algo importante, y es que me gustaría preguntarte, ya que es una persona que sabe mucho de eso, ¿qué opinas sobre los gobiernos de izquierda, sobre la política de izquierda? Porque tenemos es como un fenómeno últimamente, sobre todo en Sudamérica, donde incluso, bueno, llegó a Norteamérica también, donde las políticas de izquierda han tomado muchísima fuerza. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Y te da de pronto algún miedo que pueda llegar esa política acá? No, en lo absoluto. Mira,
Las ideologías políticas son tal cual las religiones. Causan divisiones desde un punto de vista doctrinario. La ideología política de izquierda tiene una doctrina que nace desde momentos históricos, especialmente en lo que hace a Carlos Marx, nace desde la necesidad de legitimar la igualdad como una realidad política. ¿Por qué? Porque recordás en la Revolución Industrial, cuando las máquinas comenzaron a reemplazar la mano de obra humana, se comenzó con la explotación del hombre por el hombre. En lo que hace a las ideologías de izquierda y el nacimiento de esta ideología de izquierda con mucha fuerza en filosofía política con Carlos Marx, nace desde el tema de la Revolución Industrial, donde la explotación del ser humano era la constante, porque si no querías trabajar por un sueldo miserable, detrás de vos había otro que sí lo iba a hacer por una sobreoferta de la mano de obra, ya que en las fábricas y empresas existían máquinas que reemplazaban en función de 1 a 10 a los seres humanos. Entonces, las ideologías políticas de izquierda son una realidad social que hacen a ciertas reivindicaciones y reclamos de un momento de la historia. Lo mismo lo que ocurrió en la Ilustración en 1789 con la Revolución Francesa y posterior a eso, también el autoritarismo que existía hasta ese entonces de los gobernantes cobrando impuestos injustos, regulando el comercio y el mercado, dio lugar al pensamiento de libre mercado, de libre economía, que por supuesto ninguna ideología política es 100% perfecta. Claro. Por eso te digo, no me da miedo que llegue aquí siempre y cuando cambien pero los viendo electores. Viendo los ejemplos claro, pero de nuestra política de izquierda sudamericana. Sí, ¿no? pero te detengo en lo siguiente, Jesús. Si no cambian los electores, es muy difícil que ninguna ideología política funcione. ¿Por qué? Porque no está mal que el elector diga, bueno, a partir de ahora yo estoy consciente de que si voy a elegir una ideología de izquierda, vamos a pensar por ejemplo, te pongo un ejemplo Cuba, un ejemplo sencillo. Claro. Que todo el mundo conoce, donde la ideología económica transversal es cada quien según su necesidad y no cada quien según su capacidad. Porque en Cuba, uno, por más que sea muy capaz, por más que tenga muchos bienes, no puede hacer lo que quiera con su dinero porque hay un concepto de que lo social está por encima de lo particular. Y claro, en las filosofías políticas de derecha, donde existe un pensamiento de economía un poco más libre, que no es 100% libre, ninguna economía es 100% libre porque el Estado siempre interviene, pero es sí cada quien más por su capacidad. En nuestro sistema económico tenés más capacidad, ganás más, pagás más impuestos y está todo bien. O sea, ¿comulgarías más con la derecha que con la izquierda? Yo personalmente. Personalmente me considero más de derecha, claro, por una cuestión de ideología personal. Pero te digo, si cambian los electores y conscientemente se elige un nuevo modelo de ideología política, no va a haber ningún problema siempre y cuando eso se dé desde esa perspectiva y no simplemente desde el apetito de las pasiones de un elector. Claro, cuando te digan, no te funcionó la derecha, ahora vamos a la izquierda. Claro. Te van a decir, no te funcionó la izquierda, ahora vamos a la derecha. Claro. Esa es una historia bien sabida. Porque está demostrado que la izquierda funciona bien, si se maneja bien. Exacto. O sea, no es que sea, ay, no, papi, no. Exacto. Es una cuestión más de lo que estás diciendo, es cierto, los electores. Es de los electores. De ver qué es lo que realmente... Que finalmente no sabemos qué quiere alguien, porque cada persona es un mundo, así que... Claro, por eso te digo, la democracia es finalmente el gobierno de la mayoría. Lo importante es no perder eso, la democracia. No perder la democracia porque finalmente es eso, que la mayoría gobierne conforme a ese software que tiene en la cabeza, a esa ideología que espera, pero no simplemente que se le despierten pasiones de si acá no te fue bien, acá te va a ir bien. Es como dejar a la esposa por la amante. Claro. Cierto, porque eso es lo que ocurre. Y la gente dice, no, es que ya estamos cansados de tanto tiempo que nos han jodido, vamos a escoger otro. Viene el otro y no puede tampoco agarrar y solucionar todo de una vez. Claro. O viene y te cambia todo, resultó que el man era tremendo loco o lo que fuere.
y, ay, la cagué por no sé qué. Bueno, son millones de situaciones. Yo te pongo una situación extremadamente sencilla. Por ejemplo, en Paraguay todavía podemos sentarnos a comer en una churrasquería de buffet libre por un promedio de $20. Sí, sí, es cierto. Es un promedio de $20 que, o sea, en otros países del mundo. A mí me tocó estudiar en el exterior, especialmente en España. Y cuando fui al segundo o tercer día, dijimos con mi esposa, porque me acompañó, dijimos, bueno, vamos a un restaurante argentino en medio de Barcelona. Terminamos gastando ya el primer día aproximadamente 80 euros, que traducido a la moneda local era muchísimo y consumía gran parte del presupuesto con el que contábamos para esa experiencia. Sí, totalmente. Sí, sí, Paraguay, gracias a Dios, es un país que goza de estabilidad macroeconómica y por supuesto eso termina repercutiendo también en la microeconomía con muchas falencias, muchas faltas, pero todavía... Esas palabras así yo no iba a decir, pero por lo... pero sí, que tenés que invitarme más seguido al podcast. Sí de mucha tranquilidad. Es un país muy tranquilo, es muy lindo. Es muy lindo, muy estable. ¿Hay persecución política en Paraguay? Claro que sí. ¿Sí? ¿Full? Sí. ¿Mucha? Y fíjate, una mañana, el lunes próximo, toma un diario de un grupo de medios y toma el diario del otro grupo. Y vas a ver la persecución política. Claro. Uno le tira al otro, el otro y el otro al otro y así. Pues es una cuestión como ya de conveniencia, entonces. Claro. Como en todo. Sí. El interés es la medida de la acción siempre. Doc, nada. Pues la pasamos muy bacano. Sí, aquí, muy lindo. Hablando de todo un poco. Doc, te agradezco por tomarte el tiempo. Sé que tienes cosas que hacer. Nada, por venir, y te tengo unas palabritas de despedida que dicen así. Está más liviana que la presentación, por lo menos. ¿Te gustó? Gracias, mi querido Wilfrido, por venir a este espacio, por responder sin filtro y por darnos esa mezcla de música y verdad que tanto necesitamos. En este país necesitamos más arte, pero también más claridad. Esto es ¿Qué hubo, parce?, donde los silencios también hablan y las preguntas pican. Hasta la próxima, mi querido Doc. Gracias por venir. Jesús. Gracias. Un gusto verte. Igualmente. Nos vemos, mi gente. Pédense aquí, hubo, parce, que de ahora en adelante les tiro esto. Vamos a tener 2 capítulos a la semana. Vamos a salir martes y jueves. Así que atentos. Bueno, ¿y quién sale conmigo esta semana? No le cuento, después le digo. Se lo dejo ahí. Picando. Picando la pelota. Nos vemos. Gracias.